Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la octava edición de la tercera temporada de País de Boludos. Justo cuando estábamos a punto de abandonar las esperanzas, cuando creíamos que todo estaba perdido, cuando ya parecía imposible, al fin sucedió. Pampita se reencontró con Pico Mónaco. Y apareció Lara San Juan. La empresa responsable de encontrar el submarino, Ocean Infinity, que ya que estamos es un nombre muy poco alentador para una empresa que busca embarcaciones hundidas, Océano Infinito, como que ya te preparan en la línea de aquel hit del Mauricio. El mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. La empresa responsable, decíamos, ya había rastrillado sin éxito la zona en la que apareció el submarino, que estaba donde los familiares de los tripulantes decían que estaba, cerca de donde realizó su última comunicación y en el mismo lugar en donde se había registrado aquel 15 de noviembre un sonido como de explosión bajo el agua. Y justo el día antes de abandonar la búsqueda, por insistencia de las familias, la empresa repasó por última vez esa misma zona y ahí sí lo encontraron, lo que disparó la bronca de muchos familiares que creen que desde un principio el gobierno les oculta información. Y la verdad es que no sabemos si ocultan, manipulan o simplemente son idiotas, pero la relación entre los familiares y el gobierno es un rosario de torpezas oficiales desde un principio. Todo comenzó con un tuit del ministro de Defensa, Oscar Aguad. Sí, el hombre que maneja el caso del submarino hundido se apellida Aguad. Recibimos 7 señales de llamadas satelitales que provendrían del submarino San Juan. Estamos trabajando arduamente para localizarlo y transmitimos la esperanza a las familias de los 44 tripulantes, que en breve puedan tenerlos en sus hogares. Un par de días después, la Armada desmintió estas llamadas satelitales. Y sí, ¿cómo iban a hablar con un submarino en medio del océano si ni siquiera se entendían entre el Ministerio y la Armada, que están a 15 cuadras? Y por si esto fuera poco, Aguad salió a hablar por televisión 19 días después de la desaparición de la nave para anunciar que los tripulantes estaban muertos, pero para no tener que avisar una por una a las 44 familias, mejor decirlo en lo de Morales Solá y que se avisen entre ellas. Y el tiempo que había sucedido, que había transcurrido, era incompatible con la existencia de vida humana. Es decir, que están todos muertos. Exactamente. Aguad no solo es malo en lo que muestra, también en lo que esconde. Así fue que se filtró un informe confidencial de la Armada que dice que en su penúltima misión, el Lara San Juan zarpó con un solo periscopio en servicio que no podía hacer foco correctamente. Los tripulantes tuvieron que tomar fotos de los objetivos de inteligencia con un teléfono celular, porque para hacer inteligencia, nada mejor que un smartphone. El informe también dice que el submarino tenía problemas en el sistema de comunicaciones, una filtración de agua al ventilador de batería de proa, una pérdida de aceite de 50 litros diarios, trajes de escape vencidos, escotillas de emergencia no certificadas, errores en los instrumentos de medición eléctrica, solo 14 de las 100 pastillas obligatorias para la producción de oxígeno, estaba vencido el chequeo técnico y seguro le faltaba una manito de agua y jabón. Pero por más abandonado que estuviera el Lara San Juan, el que no te deja nunca pata es el Mauricio. Él siempre sufre con su pueblo. Sé que detrás de los familiares y amigos hay una red grande de contención. No están solos. Cuentan conmigo desde el primer día. Aquel fatídico primer día, ¿cómo olvidarlo? Al Mauricio le interrumpieron la siesta y tuvo que salir de raje así como estaba, sin siquiera cambiarse los championes. Parece un coordinador de viaje de egresados en una reunión de padres. Todo esto es muy estresante para el Mauricio, aunque no lo crean. Después de esta sentida conferencia que dio cuando encontraron el submarino. Y hoy es el día más triste. Se trata de una heroína y 43 héroes que dejaron un vacío irreemplazable en las vidas de sus seres queridos. Tanto se estresó por decretar el duelo nacional que se fue a una fiesta del presidente regional de Disney a bailar con Tini Stoessel. Tini tuvo más suerte que los familiares del San Juan, que se encadenaron a las rejas de casa de gobierno por 52 días para reclamar por la búsqueda del submarino y el Mauri no les tiró ni un pasito. A los familiares los vienen boludeando desde un principio, desde la falta de información del gobierno hasta las teorías sobre lo sucedido que salían en los medios. Teoría número 1. Fueron los chinos. Lo primero que se dijo fue que los embistió un pesquero chino mientras el Lara San Juan revisaba las costas para prevenir la pesca ilegal. Al parecer, en realidad esto sí sucedió unos meses antes de la desaparición, pero no pasó a mayores porque el capitán logró eludir al pesquero con una maniobra súper arriesgada. Se sumergió. Sí, parece que el Lara San Juan tenía prohibido ir a más de 100 metros de profundidad porque venía flojo de submarinismo. Así que hipótesis de los chinos, descartada. Teoría número 2. Fueron los ingleses.
Esta hipótesis decía que lo bombardeó un buque inglés por estar realizando tareas de inteligencia en Malvinas. La hermana de uno de los tripulantes mostró un mensaje que le enviara a su hermano 11 días antes del hundimiento, que decía: el lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Otro familiar, el hermano del maquinista, contó que el Ara San Juan había sido perseguido en julio por un submarino nuclear inglés y que no era la primera vez que esto sucedía. Se ve que es muy común corretearse en alta mar entre submarinos sin que esto genere un conflicto internacional. Lo que pasa en el agua, queda en el agua. Lo cierto es que el casco del submarino, cuando lo hallaron, no presentaba signos de haber explotado, sino más bien de haber implosionado. Además, lo encontraron a la altura de Comodoro Rivadavia, lejos de las Malvinas. Ingleses, out. Teoría número 3. Fue la Cristina. En un informe de 2016, el entonces inspector general de la Armada dice que el Ara San Juan no estaba en condiciones de seguir operando porque no se le había realizado una buena reparación de media vida. Entre muchos desperfectos, se menciona un problema con el recambio de baterías. Algunos sospechan que Cristina se habría llevado las baterías buenas del navío para operar las puertas de sus bóvedas en Santa Cruz y en cambio habría dejado las chotas que tenían el control remoto de la tele, esas que si no les pegás no cambian de canal, pero misteriosamente sí suben el volumen. Después de ese informe negativo, la Armada dice que procedió a reparar los ítems más importantes de la lista. Reparar los ítems más importantes en este caso es como decir que le sacaste casi todos los alfileres a una torta de cumpleaños infantil. Al parecer había una válvula en el snorkel del Ara San Juan que dejó entrar el agua porque estaba mal reparada. Tenía una reparación casera. Una reparación casera de un submarino. Y después dice que los argentinos atamos todo con alambre. Lo atamos con alambre, lo atamos con alambre, señor. En teoría, según los teóricos que apoyan teóricamente los últimos teoremas, esta hipótesis, la de la válvula, la entrada de agua y la explosión de las baterías, es la posta de posta a posta, la que más se ajusta a las condiciones en las que se hallaron los restos del submarino. Las partes querellantes, o sea las familias, quieren ir hoy con la figura del homicidio doloso contra aquellos que autorizaron la misión. Y cuando el gobierno siente olor a responsabilidad, sale rápido a tirar la pelota bien lejos. En este caso, el Ribotril en Jefe nos trae estas bonitas reflexiones sobre la valentía y el mar. Eligieron una profesión de riesgo. Dedicaron su vida a defendernos y a cuidar nuestro mar con dignidad y con orgullo. Su sentido de propósito, su sacrificio, su entrega por la patria nos tiene que inspirar a todos. Acá lo que el gobierno intenta desdibujar con tanta pompa es un hecho clave. Estos tripulantes no eligieron arriesgar la vida en esta misión. Sufrieron un accidente que, todo parece indicar, era evitable y que fue producto de una negligencia criminal. Decirles tanto héroes borra un poquito otra palabra que también se aplica a los 44 del Ara San Juan: víctimas. Justamente a raíz de la desaparición del Ara San Juan, el fiscal Jorge Dilelo comenzó una investigación para ver el estado del material bélico de todas las Fuerzas Armadas y, en caso de hallar material defectuoso, analizar si habría o no responsabilidades penales. Sea por vocación de servicio o para salir en los diarios, el fiscal entrevistó a la crème de la Defensa Nacional, todos los exministros de Defensa, personal retirado de las tres fuerzas y también a Rosendo Fraga y a Elisa Carrió, porque los gustos hay que dárselos en vida. A partir de esos testimonios, Dilelo encontró que no quedaban submarinos utilizables, que la mayoría de los aviones parecía de flybondi, que gran parte de los vehículos terrestres estaba para desarmarlos y venderlos en Guarnes como repuesto, y que las tropas no tenían municiones ni para que entrenen. Así que, vamos Uruguay, es tu momento para invadirnos. Las Fuerzas Armadas manejan algo llamado hipótesis de conflicto, que son especulaciones con las que intentan analizar por dónde podría venir algún problema bélico o de soberanía. Durante el kirchnerismo, las hipótesis de conflicto tenían que ver más que nada con la defensa de los recursos naturales de la Argentina, especialmente la tierra y el agua, como advertía esta Carrió antiimperialista de 2003. Vinieron por las industrias en los 70, para la desindustrialización. Vinieron por las empresas del Estado en el 90, vienen por la tierra en el 2000. Tierra y agua y nuestros recursos humanos son lo único que nos queda. Un documento de las Fuerzas Armadas de 2010 sostiene que en el futuro la Argentina deberá enfrentar la amenaza potencial de una fuerza militar y tecnológicamente superior que se movilizará con el objetivo de controlar los recursos naturales nacionales, principalmente el agua del acuífero guaraní, que abarca gran parte de Paraguay, el sudeste de Brasil y el nordeste argentino. Este documento no está basado en la persecuta de militares ni en papers conspiranoicos de nacionalistas dementes, sino en un informe del Pentágono de Estados Unidos en el que se recomienda controlar las fuentes acuíferas en el globo. Según dicen, para fines del año 2030 el 90% de los habitantes del planeta tendrá problemas severos para acceder al agua potable. Si controlas el agua, entonces lo controlarás todo.
Lo que quizás no esperábamos en 2010, como tampoco lo esperaban nuestros hermanos brasileros, es que estas movilizaciones no fueran militares sino políticas. En esa misma línea, el gobierno del Mauricio cambia las hipótesis del conflicto respecto del problema de los recursos naturales por otras que apuntan a combatir los verdaderos problemas de defensa de la Argentina. Hay un plan de reconversión de las Fuerzas Armadas que tiene que ver con la desaparición de las viejas hipótesis de conflicto del siglo pasado y con las nuevas amenazas y desafíos que tiene el país para adelante en materia de defensa. Y las Fuerzas Armadas van a actuar en primera etapa como una fuerza disuasiva para que en todos los pequeños poblados que existen a lo largo de la frontera norte no haya peligro de que se puedan instalar grupos de narcotráfico en nuestro territorio, también de grupos terroristas. Habla de terrorismo, y yo no sé si organizaciones como la Tupac Amaru pueden ser calificadas como grupo terrorista por este gobierno, o los mapuches, o Piti Álvarez. Y aunque al Mauricio le encanta el diálogo, siempre lo dice en sus discursos, el rol de las Fuerzas Armadas lo cambió por decreto. Se ve que justo ese día estaba de mal humor. Ese decreto anula otras leyes anteriores que impedían que el Ejército y la Marina actuaran en territorio argentino, no así la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea tiene el monopolio de los cielos, hasta que se los compre Clarín. Este nuevo decreto fue recibido con muchísimas críticas en todo el país. Hay algo interesante para tener en cuenta, que es la guerra contra las drogas que plantean. Lo que se crea es un enemigo interno y lo que se logra es la represión sin ningún límite porque está justificado por ese mismo enemigo. Desde que asumió, el Mauricio viene comprando armas con bastante frecuencia y mucho sigilo. En 2016 el gobierno anunció que iba a adquirir armamento por 40.000 millones de pesos, unos 8 metrobuses. Ya el año pasado una compra de armamento le había significado al gobierno una denuncia penal, así que para no armar tanto bardo, este año decidieron comprar por decreto y en secreto, alegando razones de seguridad, 4 buques de guerra y 6 aeronaves. La excusa es que el país es organizador de la reunión del G20 y parece que las principales potencias del mundo cuando se reúnen necesitan algo más de seguridad que unos cuantos vigilantes de la Policía Federal. Lo mejor es que pasado el G20, las armas ya le quedan al Mauricio listas para combatir los flagelos del narcotráfico y el terrorismo, verdaderas amenazas de la Argentina. Como estos dos pibes musulmanes que están detenidos e incomunicados porque al parecer estaban vinculados con grupos radicales, y no radicales de Sanz, sino del Hezbollah, por tener en la casa unas pistolas del abuelo y haber viajado a Medio Oriente. Los vecinos de Floresta, como vemos, apoyaron el reclamo, un grupo de vecinos apoyó el reclamo de los padres de ambos jóvenes, quienes dijeron sentirse humillados por el accionar policial. O la directora en Argentina de la organización ATAC, dedicada a proponer un impuesto a la renta financiera, Beatriz Ragland, profesora de Teoría del Estado de la Universidad de Buenos Aires, que se enteró por Infobae que era considerada la cabecilla de una organización que prepara hechos de violencia de cara a la cumbre del G20. Según la nota, ATAC estaba recibiendo sospechosas transferencias del exterior. La directora se encargó de explicar que esos $35.000 fueron usados para pagar un gran encuentro que terminó con un festival el año pasado. No obstante, nadie le quitó a Beatriz Ragland el título de la terrorista más anciana del mundo, porque tiene ni más ni menos que 80 años, también conocida como Abuela Bomba. Las hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas han dado un giro brusco en sintonía con el giro político de la región. Del populismo latinoamericano pasamos al populismo yanqui. El enemigo ya no es una fuerza foránea que viene a quedarse con nuestros recursos naturales, que son los más valiosos del mundo, sino un adversario oculto que ya está en nuestro territorio y que supuestamente busca destruirnos desde adentro. De esto vamos a seguir hablando la semana que viene en la segunda parte de nuestro mega informe de cara al G20, el enemigo interno. El peor episodio que hicieron hasta la fecha. Lo banco mucho, pero en este caso la cantidad de datos erróneos sobre el tema aeronáutico no se las puedo dejar pasar. Infórmense mejor para la próxima. Saludos. Nos dice Fernando Pérez que no aportó un solo dato, y pese a que se lo reclamaron, le dijeron, contame más, ilustranos, porfa. En fin, nunca lo sabremos. Plástico Fantástico nos dice: encontraron el Ara San Juan justo después de tu chiste turbio. Sí, la verdad que tengo poderes, y ahora ni te cuento cuando cuente el chiste de Nisman. Occipucio Falangetas nos dice: ¿por qué pronuncias la G como explícame, loco? Quizás porque soy mexicano, como pregunta Matías Mmt. Ándale, ándale. Arriba, arriba. Hermoso piropo me deja Federico Bianco. Te quiero, carita de Yin Yang.
Termos nos pregunta: che, ¿qué opinan de Mayra Arena y su manera de expresar la realidad? ¿Y por qué no le invitan a charlar con ustedes? Básicamente porque nunca tuvimos un invitado, Termos. Quizás te confundiste de programa. Y empieza la conspiración con José Ignacio Díaz. ¿Para qué usan los aportes? Para cambiarlo por bienes y servicios. Martín Martín nos pregunta: pregunto, ¿ustedes serían los vivos? Y le pone una comilla doble y simple. El signo de pregunta es Shift y la de arriba. Y vamos con los crispados de siempre. ¿Qué hay del país de chorros y corruptos de la porota? Dice Alicia G. Andá a volar a Venezuela, puto. ¿Qué sabés, zurdo puto? Armar quilombo, no más querés. No sabés un choto, puto. El último puto no estaba, pero igual José Polsoni lo pensó. Queremos agradecerle enormemente al sector 2814 Comic que empezó a auspiciarnos esta semana y también a la cerveza Capitán de Dragones. A todas aquellas personas que quieran seguir aportando a la campaña de País de Boludos pueden hacerlo en paisdeboludos.com. Y recuerden, País de Boludos lo hacemos entre todos.